Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con los dramas, las intrigas y las pasiones que nos regalan las producciones de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos fascina y nos toca el corazón: el desamor, esa daga que se clava en el alma, la traición, ese acto que desmorona la confianza, y finalmente, ese rayo de esperanza que a veces, en medio del caos, encontramos en el lugar más inesperado. Sí, vamos a explorar esos momentos donde nuestros personajes favoritos sufren hasta la médula, pero que a su vez, nos brindan escenas cargadas de una emoción tan palpable que nos hace vibrar en cada segundo. Prepárense para un torbellino de sentimientos, porque hoy vamos a desgranar 3 series que personifican a la perfección esa montaña rusa emocional que tanto nos atrapa. Antes de que mi entusiasmo me lleve por otros derroteros, quiero recordarles, especialmente si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo sobre este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience nuestro viaje emocional. Hoy nuestro foco de atención se centra en Hande, un nombre que evoca tanto lágrimas como sonrisas, una mujer que encarna la vulnerabilidad y la fortaleza con la misma intensidad. Vamos a analizar 3 historias donde ella, o mujeres que comparten su espíritu, se enfrentan a la desilusión y al desamor, encontrando, a veces, consuelo y amor donde menos lo imaginaban. Nuestra primera parada en esta travesía sentimental es, como no podía ser de otra manera, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países. Esta serie nos conquistó a todos con su romance dulce, divertido y a ratos, absolutamente hilarante, pero que también tuvo sus dosis de drama y desgarro emocional. Aquí Hande, encarnando a Eda YLDZ, nos presenta a una joven independiente y soñadora cuyo mundo se tambalea cuando su anhelada beca de estudios en el extranjero se esfuma de repente. Justo en medio de este torbellino de desesperanza conoce a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesivo con el control, quien, por una serie de eventos inesperados, le propone un trato que suena tan descabellado como atractivo: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la recuperación de su preciada beca. Sí, lo sé, la premisa suena a cliché de manual, pero les aseguro que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es tan magnética, tan electrizante, que te atrapa desde el primer segundo y te hace creer en la magia del amor a pesar de todo. Senkalkapm es sin duda una comedia romántica con toques de cuento de hadas, pero también posee momentos de drama intenso que nos hacen contener la respiración. Eda, aunque al principio se muestra reacia a este acuerdo poco convencional, comienza a sentir una conexión profunda con Serkan, y él, a su vez, empieza a ver más allá de la fachada de mujer calculadora que proyectaba al principio. Es un tira y afloja constante, un juego de seducción cargado de momentos de risa, pero también de celos punzantes y malentendidos que ponen a prueba sus sentimientos. Y cuando las cosas parecen fluir, cuando la felicidad empieza a asomarse en el horizonte, la sombra de la ex de Serkan, la sofisticada y calculadora Selin, aparece para poner todo patas arriba. Es en este punto de inflexión donde vemos el corazón de Eda hacerse añicos, cuando descubre que Serkan no solo le ha ocultado detalles importantes de su pasado, sino que además Selin, a pesar de estar prometida con otro hombre, sigue sintiendo algo por él, creando una atmósfera de tensión insoportable. Hande Erçel transmite a la perfección el dolor profundo y la desilusión de Eda, ese sentimiento punzante de haber sido utilizada y descartada como un simple peón en un juego que no era suyo. Es una actuación conmovedora, que nos hace conectar con ella de una forma muy especial, haciéndonos sentir su angustia y su vulnerabilidad como si fueran nuestras. Esta serie es fundamental para nuestro tema de hoy, porque vemos cómo Eda, a pesar de la traición y el desengaño amoroso, se niega a ser una víctima de las circunstancias y busca su propio camino con determinación. Además nos muestra como un consuelo, como el que encuentra en el peculiar círculo de amigos de Serkan, quienes la acogen con cariño y apoyo incondicional, y también en la posibilidad latente de una nueva oportunidad en el amor. La levantan de las cenizas y la hacen aún más fuerte. El personaje de Kerem, Serkan en la serie, aunque al principio es el causante del dolor de Eda, a lo largo de la historia se transforma en su refugio, en su ancla, en su gran amor, y esa dinámica evolutiva es fascinante, mostrándonos que después de la tormenta siempre puede salir el sol, incluso con más intensidad que antes. Y para añadir un toque aún más especial a esta historia, no podemos olvidar que Hande y Kerem, los protagonistas, llevaron su romance de la pantalla a la vida real.
lo que convirtió la serie en una experiencia aún más emotiva y significativa para muchos de nosotros, sus fieles seguidores. Esta conexión en la vida real aportó una capa adicional de autenticidad a su actuación, haciendo que su romance en la pantalla fuera aún más creíble y cautivador. Ahora cambiamos radicalmente de escenario, aunque no de actriz principal, para adentrarnos en el universo de Azize. Aquí Ande interpreta a Melek, una joven que vive atormentada por una terrible tragedia familiar y que busca venganza contra la poderosa familia Alpan, a quienes responsabiliza de la muerte de sus amados padres. Realizamos un giro de 180 grados en el tono y el registro, ya que esta es una historia marcada por el drama, la venganza y secretos oscuros que se esconden tras las paredes de una imponente mansión. Melek cambia su identidad a Azize y se infiltra en la casa de los Alpan, donde conoce a Kartal, uno de los herederos de la familia, interpretado por el talentoso Burak Gulsoy. Esta serie, aunque no obtuvo el mismo éxito masivo que otras producciones de Ande, posee una intensidad dramática que nos atrapa desde el primer momento. La historia de Azize es la de una mujer marcada por un dolor profundo, que busca justicia a cualquier precio. La vemos planificar cada paso de su intrincada venganza, mientras que al mismo tiempo, se debate entre el odio arraigado que siente hacia los Alpan y la creciente atracción innegable que experimenta hacia Kartal. Es una lucha interna muy intensa, que Ande transmite con una gran maestría, mostrándonos la fragilidad y la fortaleza de su personaje al mismo tiempo. Es una historia de traición, ya que la familia Alpan en el pasado causó un daño irreparable a la familia de Azize, destrozando su vida y arrebatándole a sus seres queridos. Pero también es una historia de amor prohibido, un amor que surge en medio del caos y la destrucción, donde vemos cómo la atracción entre Azize y Kartal florece a pesar de las circunstancias adversas. En esta historia, el consuelo para Azize no viene de un amor puro e idealizado como en Senkalkam, sino de la esperanza de alcanzar justicia para su familia y de, quizás, con el paso del tiempo, poder perdonar y encontrar un camino hacia una felicidad que parecía imposible. Aquí vemos a Ande en un registro mucho más oscuro y sombrío, interpretando a una mujer fuerte, decidida y con una sed de venganza que la consume, pero que también sufre las dolorosas consecuencias de su implacable búsqueda de justicia. Es un personaje complejo y lleno de matices, que nos muestra la versatilidad y el talento de esta gran actriz. Además, la producción de la serie es impecable, con una ambientación que nos transporta a ese mundo de intrigas, secretos y luchas de poder entre familias influyentes. Y finalmente llegamos a nuestra última parada, la serie Silla Inci, o Perla Negra. Aquí Ande encarna a Azal, una joven profundamente enamorada de Kenan, un pescador de su pueblo. Ambos viven en un pequeño y pintoresco pueblo costero, donde su amor es tan puro y cristalino como el mar que los rodea. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad idílica no suele durar mucho tiempo. La vida de Azal da un vuelco drástico cuando un poderoso y acaudalado empresario, Bural, interpretado por el carismático Tolga Sayman, se obsesiona con ella y decide que la quiere a toda costa. Aquí entra en juego el elemento de la traición en su forma más despiadada, porque Bural, un hombre con poder y sin escrúpulos, usa todas sus influencias y artimañas para separar a Azal y Kenan, sembrando la discordia y la desconfianza entre ellos. Kenan, en un momento de debilidad, desesperación y confusión, acaba traicionando a Azal, eligiendo el camino fácil y cediendo ante las presiones de Bural. Vemos el corazón de Azal romperse en mil pedazos cuando descubre la infidelidad de su gran amor, de ese hombre que prometió amarla para siempre. Silla Inci es un melodrama en su máxima expresión, una historia donde los sentimientos se desbordan y las emociones nos zarandean de un extremo a otro. Aquí vemos cómo el poder y la ambición pueden destruir hasta el amor más puro y sincero, cómo las personas pueden llegar a ser capaces de las mayores atrocidades con tal de satisfacer sus propios intereses. Azal, tras la traición de Kenan, sufre en silencio y se siente completamente perdida y desamparada. Sin embargo, al igual que todas nuestras heroínas turcas, encuentra la fuerza para salir adelante, para reconstruir su vida y para demostrar su valía. Esta serie es especialmente interesante porque nos muestra que incluso el amor más puro y verdadero puede ser traicionado, que incluso las personas que más amamos pueden decepcionarnos y fallarnos. Y que, a pesar de todo, la vida continúa y siempre existe la posibilidad de encontrar la felicidad, aunque sea en un lugar inesperado. En esta historia, el consuelo para Azal llega de la mano de otros personajes, que la apoyan, la comprenden y la ayudan a recomponer su vida, a pesar de la profunda herida que le dejó la traición de Kenan. Ande nos ofrece una actuación llena de matices, mostrando el dolor,
la rabia, la esperanza y la resiliencia de Azal. Esta serie es visualmente muy atractiva, con paisajes costeros impresionantes que nos transportan a ese mundo de amor, desilusión y segundas oportunidades. Además, la banda sonora es espectacular, acompañando de manera magistral cada momento de la historia y realzando su carga emotiva. En las 3 series que hemos analizado hoy, podemos apreciar un patrón común: mujeres que sufren traiciones dolorosas, ya sea por amor, por poder o por ambición, pero que también son capaces de levantarse con valentía y encontrar su propio camino, demostrando una fortaleza interior que inspira. Anne Ercel, a través de sus diferentes interpretaciones, nos muestra la complejidad de la experiencia femenina, la capacidad de amar y perdonar, pero también de luchar por sus sueños y principios, sin importar los obstáculos que se crucen en su camino. Vemos cómo los personajes femeninos en las telenovelas turcas son fuertes, resilientes y decididos, mujeres que no se dejan vencer por la adversidad, sino que aprenden de cada experiencia y siguen adelante con determinación. Y también vemos cómo el consuelo puede llegar de diferentes maneras, ya sea a través de un nuevo amor, en la búsqueda de la justicia, en la compañía de seres queridos o simplemente en la aceptación de que el dolor también forma parte de la vida. Es ese mensaje de esperanza, de que después de la tormenta siempre llega la calma, lo que nos hace conectar de manera tan profunda con estas historias y con sus personajes. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las series donde el drama y la pasión se viven con una intensidad que nos hace sentir cada emoción en carne propia. Hemos visto cómo el desamor y la traición pueden ser devastadores, pero también cómo la esperanza y el consuelo siempre están presentes, esperando su momento para surgir de entre las cenizas. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Cuál creen que personifica mejor la experiencia de la traición y el consuelo? ¿Han sufrido alguna vez una experiencia similar a la de nuestras protagonistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan de estas historias que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les recuerdo que cada semana subo nuevo contenido para que juntos sigamos explorando este maravilloso y fascinante universo de las producciones turcas. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan una semana llena de amor y emociones televisivas.